Hola a todos, nuevamente bienvenidos a esta sesión de Excel. Esta vez vamos a hablar sobre el curso de Excel intermedio. Acá pues están los temas que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Entre esos temas pues tenemos primero, vamos a hacer un repaso de funciones básicas de Excel. Vamos a repasar el manejo de formatos, formato de números, formatos de fecha, etcétera, etcétera, formatos de párrafo, también coloquemos aquí de párrafo. Vamos a hablar sobre el autorrelleno, eh, hacer un repaso de autorrelleno, un repaso de preparación de fórmulas. En este caso vamos a hacer un repaso de las referencias relativas, absolutas y mixtas. Vamos a hacer un repaso de funciones básicas, de la función de suma, de promedio, de contar, de contara, de mac, de min, de sumar punto sí, de sumar, de contar punto sí, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre el manejo de funciones integradas o anidadas en Excel. Vamos a hacer un repaso de cómo asignar nombres de rangos a celdas. Y por último, el repaso ya termina en el manejo de tabla y datos. Vamos a ver el tema de crear un formato personalizado, formato de número, formato de fecha y formato de texto. Vamos a hablar sobre ventanas, o las diferentes ventanas que puedo yo manejar del programa. Entonces tengo cómo diseñar una ventana nueva con base en una ventana que ya esté trabajando, cómo organizar todas las ventanas, cómo ver en paralelo varias ventanas, cómo hacer un desplazamiento sincrónico entre ventanas, cómo restablecer la posición de la ventana y cómo cambiar la ventana. Vamos a hablar sobre las funciones de búsqueda y referencia. Vamos a hablar sobre la función de buscar B, que ya la hemos visto, de buscar H, que pues no la hemos visto. Vamos a hablar de esta nueva función. Esta nueva función salió en el año pasado, o sea que está en las versiones de Excel 2019 y Office 365. Y esta función prácticamente me reemplaza. Con esta sola función hago lo que me hacen estas tres funciones acá, solamente con esta función de buscar X. Vamos a hablar también de la función coincidir. Vamos a hablar también de la función coincidir X, que al igual que la buscar X, también el año pasado Excel la sacó. Vamos a hablar de la función índice. Vamos a hablar de la función columna, columnas, de filas, de elegir, de dirección, de ordenar por, de transponer, de filtrar, de únicos y de fórmula texto. Digamos que esas son las fórmulas que vamos a hablar de búsqueda y referencia o las funciones de búsqueda y referencia. Vamos a hablar de funciones de fechas. Para ello vamos a ver cómo hacemos cálculos con fechas con la función si fecha. Vamos a hablar de la función mes, de la función año, de la función hoy, de la función día, de la función días.lat, de la función días.lat.in, de la función día.lat, de la función día.lat y ntl, de la función semana, de la función fecha, entre otras funciones que tiene esta categoría de fechas y horas. Vamos a hablar de validación de celda. Acá vamos a hablar de validación de longitud de texto, de enteros, de decimales. Vamos a hablar de validación de fecha y hora. Vamos a hablar de validación de listas personalizadas, de mensajes de entrada. Vamos a hablar de mensajes de error, de manejo de datos no válidos. Eso vamos a hablar en validación. En tablas dinámicas vamos a hablar de creación, formas de creación y edición de una tabla dinámica. Vamos a ver cómo hacemos modificación de una tabla dinámica, estilos de tablas dinámicas. Vamos a hablar de actualización de información de una tabla dinámica. Acá dinámica. Vamos a hablar de segmentación de datos. Vamos a hablar también, aquí hay otro que se llama líneas de tiempo. Vamos a hablar de líneas de tiempo que en tablas dinámicas también. Vamos a hablar de herramientas de tablas dinámicas, del campo activo, de agrupar, de ordenar, etcétera. Vamos a hablar de dependencia e independencia de una tabla dinámica. Vamos a hablar acá también, esto se llama cómo trabajar con datos múltiples. Vamos a trabajar con datos múltiples. Vamos a ver en tablas dinámicas. Vamos a hablar también de importar
datos de diferentes bases y realizar una tabla dinámica con ellos. Vamos a hablar de gráficas dinámicas, también de creación de una gráfica dinámica. Vamos a hablar de dashboard o diseño de informes. La idea es que un dashboard es más o menos la pantalla donde tengo diferentes gráficas, pero con una segmentación o con una línea de tiempo, modificándolas, asimismo se me modifiquen las gráficas que tengo. Y claro, cada gráfica pues me va a mostrar un análisis diferente, ¿no? Entonces, haciendo una sola modificación, se me modifican todas las gráficas. Eso lo vamos a ver aquí en dashboard o diseño de informes. Vamos a hablar sobre manejo de vínculos, de características, creación de vínculos, de creación de links. Vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a hablar de rangos de celdas con link, de guardado de hojas con link, de vínculos de un mismo libro de trabajo, vínculos entre varios libros de trabajo, de creación de fórmulas con link, de actualización de vínculos, de eliminación de vínculos y de link abiertos. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de gráficas especializadas. Bueno, este tema lo voy a quitar un momento. Vamos a hablar de acá de esto, de utilizar gráficos en Marar, de girar un gráfico. Vamos a hablar de restablecer una imagen a su estado original. Vamos a hablar de mini gráficos. Vamos a hablar de gráficas de dispersión, de gráficas de burbuja, de gráficas de cotizaciones, de superficie, de radiales. Vamos a crear un diagrama de flujo y un organigrama también acá en Word que sea automático ese diagrama y ese organigrama. Vamos a hablar de creación de una base de datos, creación de base de datos en Excel, de importación, de exportación de datos, de ordenación de registros, de autofiltros. Vamos a hablar de cálculos con bases de datos. Acá vamos a hablar de funciones de bases de datos, de sus totales, de tablas dinámicas, de agrupaciones y esquemas. Vamos a hablar de auditoría de fórmulas, bueno, qué son las auditorías, qué son las características de auditoría, rastrear dependientes, rastrear precedentes, rastrear error, auditoría de fórmula, ventana de inspección, evaluar fórmula. También vamos a hablar de otras herramientas de análisis que están acá en la pestaña de datos de Excel. Vamos a hablar de buscar objetivo. Generalmente buscar objetivo es muy similar a una regla de tres cuando tengo varias variables y no tengo una para completar la información. Con buscar objetivo me busca el resultado de esa variable. Vamos a hablar de escenarios, de tablas de datos, de solver. Solver generalmente, pues nosotros los economistas y sobre todo los ingenieros industriales, pues lo utilizamos bastante a la hora de determinar restricción, a la hora pues de maximizar o minimizar, de maximizar utilidades o minimizar costos de un proceso, de un procedimiento con ciertas restricciones, ¿no? Restricciones de recursos o restricciones en este caso de tiempos. Entonces utilizamos Solver para encontrar aquella combinación de factores que sea la que me maximice o me minimice costos o me maximice rendimientos. Eso lo vamos a ver con Solver. Vamos a ver la parte de previsión para hacer proyecciones también. Aquí en escenarios pues también es algo muy similar. Pues, la idea es que acá en escenarios voy a tener en cuenta tres escenarios. Un escenario pesimista, un escenario optimista y un escenario normal. Y con base en ello voy a hacer diferentes tipos de cálculos. Continúo acá. Acá vamos a hablar de introducción a las macros, definición y tipos de macros, creación de archivos habilitados para macros, macros grabadas, estrategias para crear macros grabadas. Vamos a hablar de referencias relativas y absolutas con macros, de ejecución de macros y por último vamos a hablar de formularios, sobre todo de controles de formulario. Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Sin más dilación, pues ya pasemos al primer tema. Muchas gracias.